Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Re. Zero, pertenece a Tapei Nagatsuki. Interludio antes de partir hacia Flandes. La casa de Shaula. Shaula-sama, ¿podrías comprar algo de carne? Ren le preguntó cortésmente a Scorpio. Shaula se giró para mirarla sorprendida antes de asentir. Shaula había acompañado a Ren al pueblo para comprar suministros. Ella había retrocedido mientras Ren regateaba con el comerciante. Se había aburrido antes de que Ren decidiera darle una tarea. Esto es fácil para una dama de primera clase, como yo. Ella declaró alegremente, antes de dejar a Ren en el polvo y dirigiéndose hacia el bosque. Ren parecía desconcertada ante este desarrollo, sus ojos se abrieron en shock. Shaula-sama. Eso no era lo que Ren quiso decir. Ella gritó y trató de apelar al apresurado Scorpio en vano. Los habitantes del bosque, especialmente la Mabeast, que ese día aprendieron a temer a Shaula. Después de una hora de buscar en el bosque, Ren finalmente encontró a Shaula. Estaba arrastrando algunos animales muertos con una sonrisa de orgullo en su rostro. Subaru entró a la cocina para ayudar a Ren a preparar la comida y abrió la despensa para coger la carne. Sus ojos se abrieron en shock y se volvió hacia Ren sorprendido. ¿Por qué compraste tanta carne? ¿Vamos a hacer una fiesta? Le preguntó a Loni, confundido. Ren lo miró con los ojos hundidos. Subaru tragó saliva al ver esto. Movimiento rápido del ojo. Murmuró con recelo. Después de que Ren le contó toda la historia, Subaru se quedó boquiabierto. Shaula, ¿por qué? No preguntó a nadie exasperado. Solo para que una voz lo interrumpa. ¿Llamaste a Shaula, Subaru? Llegó un Scorpio feliz. Subaru se quedó impasible. Esa noche hicieron una barbacoa. El primer recado de Beatriz. Beatriz estaba nerviosa. Parecía perdida mirando a su alrededor con cautela. Hoy Subaru le había encomendado una misión importante. Armada con una bolsa de dinero y una bolsa, fue enviada a Arlan para comprar una lista de objetos escritos por Subaru. Betty puede hacerlo. De hecho, esa es una tarea demasiado fácil. El Subaru de Betty la está subestimando. Ella creía firmemente en su éxito a pesar de su nerviosismo. Caminó por el mercado de Arlan con la cabeza erguida. Unos minutos más tarde, después de comenzar a comprar lo que necesitaba, que eran 3 sapa y un tarro de miel, la confianza de Beatriz se había visto afectada. Se suponía que debía comprar algo que el comerciante le informó que ya no tenía. Lo siento, señorita, no me queda miel. La vendí esta mañana. El comerciante se disculpó. Beatriz visiblemente desinflada. Betty, no una niña. De hecho, Betty es mayor que tú. Murmuró petulantemente mientras hacía pucheros y se cruzaba de brazos. Lo cual no hizo más que reforzar su imagen de joven protegida. El comerciante casi había arrullado al verlo, pero se detuvo. Después de todo, no había necesidad de ahuyentar a sus clientes. Beatriz se salió del mercado sintiéndose molesta. Parecía abatida por haber fallado en la única tarea que Subaru le había encomendado. ¿Qué debería ser Betty? Supongo que Subaru estará decepcionado con Betty. Estaba preocupada. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Un ruido la hizo mirar hacia arriba. Una mariposa se posó en su nariz antes de seguir adelante. Miró pensativamente el bosque ante ella. La miel se encuentra en las colmenas, ¿verdad? Las colmenas están en el bosque. Supongo que Betty irá a buscarlas ella misma. Betty no permitirá que Subaru se decepcione con ella. Estaba llena de determinación. Con su voluntad renovada se armó de valor y entró en el bosque. Después de unos minutos de deambular y seguir a las abejas, Beatriz encontró su objetivo. Se escondió detrás de un árbol cercano preparándose para la cosecha. Qué vergüenza por parte de Betty hacer tal cosa. Aún así, supongo que es necesario. Se concentró en la colmena. Antes de tejer un hechizo, Shamak entonó seriamente. Las abejas no tenían forma de escapar del hechizo del gran espíritu y cayeron incapaces de moverse, aunque todavía estaban vivas.
Beatrice había utilizado su fino control perfeccionado por siglos de práctica para salvarlos. Se acercó a la colmena con una sonrisa triunfante. Murak se obligó a flotar y agarró la colmena con la intención de vaciarla solo para darse cuenta de algo. Su rostro se coloreó de vergüenza. En su prisa por recoger miel, había olvidado algo crucial. No tenía nada donde ponerlo. Beatrice gimió avergonzada antes de dejar la colmena y regresar a la ciudad. Después de comprar un recipiente para contener la miel, regresó a la colmena y después de poner a dormir a las abejas nuevamente recogió su premio. Al mirar la cantidad de miel en la olla, Beatrice asintió con satisfacción. Betty ha cumplido su misión, declaró con orgullo mientras le entregaba a Subaru un tarro de miel, junto con una bolsa llena de APA. Subaru sonrió jubilosamente. «Buen trabajo, Beako», exclamó alegremente. Subaru miró el ingrediente en su mano perfecto para hacer un pastel de manzana. Subaru miró fijamente el frasco con confusión. Nunca antes había comprado esa marca de miel», murmuró sorprendido. Beatrice parecía nerviosa pero lo ocultó con una sonrisa orgullosa. «Betty es increíble, es natural», ella exclamó enérgicamente para desviar su atención del frasco. Subaru sonrió suavemente antes de acariciarle la cabeza. «Por supuesto que mi linda hermana es la mejor», declaró con orgullo. Beatrice se sonrojó profundamente, pero disfrutó del elogio. Ese día comieron un pastel de APA como postre. La salida de Reid. Una vez más, Reid abandonó la mansión. Estaba en busca de algunas botellas de Graniert. Había demolido las acciones en la mansión. Roswell, siendo tan viejo como él, tenía bastante reserva, pero el fantasma había consumido la mayor parte en unos pocos días. Reid chasqueó la lengua con molestia mientras estaba en el camino hacia un pueblo cercano, mucho más grande que el pueblo de Arlan. TCH, no debería haber bebido todo el suministro tan rápido. Se lamentó por la pérdida de su bebida favorita. Continuó su viaje sin pensar mientras tarareaba una vieja canción olvidada. Uno que no se había cantado en siglos. Extraños gritos llegaron a sus oídos. Algunos idiotas siendo atacados por bandidos, concluyó antes de continuar su camino. «No rompas el alcohol, no lo hagas». Una voz de pánico lo alcanzó y lo detuvo en seco. Rápidamente Reid alcanzó al comerciante en pánico. Al ver a los bandidos manipulando los barriles que contenían alcohol con tanta brusquedad, chasqueó la lengua. De un solo movimiento, los bandidos fueron arrojados del carruaje. «¿Quién daré?». El líder de los bandidos había comenzado a gritar antes de mirar al que tenía delante. Cabello rojo ondeando al viento, una figura imponente, ojos azules ocultos en parte por un parche en el ojo. Esa persona solo podría ser Reid Van Astrea. Los bandidos locales habían visto al primer Kensei en la mansión de su señor. Lo reconocieron de un vistazo y comenzaron a temblar violentamente. «Váyanse», les ordenó Reid sin apenas dedicarles una mirada. Los bandidos asintieron rápidamente y se levantaron. Nunca antes habían huido tan rápido en sus vidas. Reid miró seriamente al asombrado comerciante. «Omae, ¿tienes alguna botella de Graniert?», preguntó. El comerciante asintió temblorosamente. Reid sonrió triunfalmente. Esa noche Reid regresó con unos cuantos barriles de Graniert tarareando alegremente. Subaru solo sacudió la cabeza con incredulidad. Discusión nocturna. A Pug le molestó que el maldito chico fuera y trajera al sabio y a Kensei con él. Su hija estaba parada junto a esos monstruos, sin saber el peligro que podrían traerle. Ese maldito chico debería haberlo matado cuando conoció a Lia. La bestia delfín maldijo. Apareció a la luz de la luna. A pesar de que su contrato limitaba su aparición, esta vez se hizo una excepción. «Ahora vámonos». Pug habló con frialdad. Actualmente estaba parado frente a la habitación de Subaru. Sabía que no podía atacar al chico por temor a ser aplastado. Aún así, podría darle una charla seria y evitar que Lia se acercara a la maldita amenaza. Antes de que pudiera abrir la puerta, un cómplice le recorrió la espalda. Rápidamente miró hacia atrás solo para encontrarse con cierto dragón. Ante él, estaba el divino dragón volcánico con una mirada de Chelin en sus ojos. «¿Qué crees tú, mascota de Chidna, que puedes comandar a este contratista?», exigió el dragón con un tono helado. El rostro de Pug palideció. «Deberás obedecer. Nunca te acercarás ni interactuarás con este contratista».
El dragón se sobresaltó. Si desobedeces, este te aplastará. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Sus ojos dorados brillaban con promesas peludas de dolor indecible. Puck tragó saliva y asintió. Se fue silenciosamente bajo la vigilancia de Volcánica. Esa noche Subaru tuvo un lindo sueño, uno protagonizado por un dragón derrotando a una bestia helada. Shaula aterroriza a Ram. Ram estaba cansado. Incluso más de lo habitual, con la situación de Rosoal-sama empeorando una vez más con el regreso de Subaru, se encontró en una situación delicada. Ese maldito Barusu molestando así a Rosoal-sama. Ella apretó los dientes. Una parte de ella sabía que Subaru no tenía la culpa, aún así ver sufrir al hombre que amaba la hacía menos racional. Ram también estaba nerviosa. Estos días ya habían sido particularmente estresantes, pero también comenzaron a suceder eventos extraños. Podría jurar que los muebles de su habitación se movían 1 centímetro cada día que cambiaban de lugar. Eso la asustó. Un escalofrío recorrió su espalda. Ram inmediatamente se volvió para mirar hacia atrás, pero no había nadie en el pasillo junto a ella. Otra vez este sentimiento es que Ram se está volviendo loca, se estremeció antes de continuar su camino. Si hubiera mirado hacia arriba, habría visto a Shaula mirándola desde el techo. Todo va según Keikaku Fufufu. Shaula saltaba alegremente en su mente. Ella estaba en el proceso de vengarse de la criada grosera que seguía liberando intenciones asesinas en presencia de su maestra. En cuanto a su plan, actualmente estaba siguiendo la guía de Flugel sobre películas de terror. Cómo asustar a alguien de 101 maneras diferentes, esa guía le había resultado útil en su búsqueda de venganza. Como se esperaba de Subaru. Las guías de los maestros siempre son perfectas. Shaula asintió con orgullo. Ram pasaría los siguientes días aterrorizado hasta que Subaru notó lo que hacía Shaula y la obligó a detenerse. Juegos infantiles. Beatriz estaba jugando con los niños del pueblo. Actualmente estaban probando un juego que Subaru les presentó. Las escondidas. Petra era la buscadora, los otros niños junto con Beatriz se tuvieron que esconderse de ella. Beatriz estuvo en posición fetal durante más de 2 horas. Un juego extraño como se esperaba del Subaru de Betty. Ella asintió al escuchar su explicación. Un día esperaba entender toda la extraña cultura de su hermano. Aún así, se escondió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Actualmente estaba lamentando su elección de escondite. ¿Qué pasa si nadie encuentra a Betty? De hecho, es posible que Betty esté abandonada. Se preguntó, en parte presa del pánico, en parte con una curiosidad morbosa. Se había escondido en el bosque, a la sombra de un árbol. Quizás Betty debería mudarse, ya han pasado horas. Pensó Beatriz preocupada. Antes de que pudiera moverse sintió que unos brazos la agarraban. Había salido de la sombra en la que estaba escondida. Te encontré, Beako. Subaru le sonrió. Beatriz quedó atónita. ¿Cómo? ¿Cómo encontraste a Betty? Preguntó desconcertada. Subaru se rascó la cabeza. Bueno, Petra vino a verme llorando y me dijo que te había perdido, así que fui a buscarte. Él explicó. El rostro de Subaru se puso serio. Por cierto, Beako, ¿por qué te escondiste aquí? Solo gracias a Corvus te encontré. Él le dio un golpe en la nariz. ¡Gu! La Loli explicó en shock. Petra entró en pánico cuando no te encontró después de 1 hora. Realmente la asustaste, ¿sabes? Ella fue a buscarme inmediatamente después de encontrar al otro. Yo también tenía miedo. Admitió suavemente. No vuelvas a hacer eso, ¿vale? Él la regañó suavemente. Beatriz lloró y asintió con timidez. Volvamos, Beako. Subaru sonrió suavemente. Los pensamientos de Betelgeuse. Dentro de un cristal olvidado dejado en la habitación de Subaru, Betelgeuse soñó. Desde su lugar, había visto a Beatriz y Emilia sonriendo felices. Su maestro Flugel había regresado y Volcánica-sama, Shaula-sama e incluso Reid-sama habían estado allí. Ver a todas las personas que amaba vivas y felices hizo que Betelgeuse se sintiera tremendamente feliz. Ah, estoy tan contenta de que Emilia-sama viviera feliz. Beatriz también está con ellos. Y Flugel-sama y Shaula-sama siguen siendo un gran dúo. Volcánica-sama en realidad estaba sonriendo y Reid-sama todavía está apegado a su bebida como siempre. Si hubiera poseído un cuerpo, habría estado sonriendo.
Después de un siglo de locura, su mente todavía era frágil, pero sabía que pronto podría caminar sobre la tierra con un cuerpo. Hasta que llegue ese momento, apreciará la imagen de sus sonrisas. Shaula y Subaru salen. Shaula tarareaba felizmente, realmente deseaba saltar de alegría. Actualmente estaba sola con su maestra. Subaru la había llevado al macizo de flores, donde había llevado a Emilia a una cita antes. «Mira, así es como lo trenzas, ¿me estás escuchando, Shaula?», preguntó Subaru exasperado. Actualmente estaba tratando de enseñarle a trenzar una corona de flores. Shaula había estado mirándolo intensamente todo el tiempo. «Eso me pone nervioso», Subaru pensó tímidamente. La concentración de Shaula en él era bastante vergonzosa para el joven. Intentó desviar su atención interrogándola. Shaula asintió furiosamente. «Siempre te estoy escuchando, Subaru». Ella respondió felizmente con una amplia sonrisa en su rostro. Subaru se sonrojó levemente antes de concentrarse en su corona de flores. Se aclaró la garganta y continuó con su explicación. «Bueno, así es como se hace. ¿Estás listo para probar, Shaula?», le preguntó con un toque de dramatismo. «Lo soy», respondió ella seriamente. Estaba entusiasmada. «No fallaré. Haré de Subaru la mejor corona de flores del mundo». Comenzó a hacer su corona con energía, solo para fracasar una y otra vez. «¡Puah!», Shaula exclamó con frustración. No podía hacerlo bien por muchas veces que lo intentaba. Subaru la miró sumido en sus pensamientos antes de asentir. Se acercó a Shaula, antes de ponerse una hermosa corona de flores en la cabeza. Shaula parecía atónita. Levantó la vista para ver lo que le pusieron en la cabeza. Una vez que se dio cuenta de lo que era, se sonrojó. Subaru sonrió felizmente. «Te queda bien, Shaula». Él le levantó el pulgar. Shaula sonrió tímidamente antes de darse cuenta de algo. «Pero Subaru, no pude hacerte uno», murmuró abatida. «Siempre habrá una próxima vez». Él la tranquilizó. Shaula ladeó la cabeza. «¿La próxima vez?», ella murmuró confundida. «Por supuesto. Nos vemos allí la próxima vez o en cualquier lugar que quieras», se ofreció al perdido Escorpio. Shaula lo miró como si le creciera otra cabeza. Abrió la boca en estado de shock y la cerró varias veces antes de abrir mucho los ojos. Finalmente había entendido el significado de su frase. Shaula sonrió radiantemente en respuesta cuando sus palabras finalmente tuvieron sentido para ella. Subaru le devolvió la sonrisa, antes de que Shaula sobreexcitada lo derribara. Quedó atrapado en un abrazo desgarrador durante los siguientes minutos para su consternación. Pasaron toda la tarde juntos antes de regresar a la mansión. Subaru podría jurar que nunca había visto a Shaula más feliz. Encontrar un carruaje. Subaru necesitaba llegar a Flandes rápidamente y, sin embargo, ningún comerciante quería llevarlos allí. Echaron un vistazo a Shaula y Beatriz e inmediatamente desistieron. «¿Por qué es tan complicado? Solo quiero encontrar a alguien que nos lleve a Flandes, no a Estados Unidos», se quejó Subaru. Negativa tras negativa lo había desgastado, los conductores habían sido educados y respetuosos, pero Subaru no había tomado bien a la gente que lo rechazaba de esa manera. Subaru suspiró con cansancio. Continuó su viaje por la ciudad todavía decidido a encontrar un conductor. Miró a su alrededor con curiosidad, el pueblo estaba lleno de actividad. La gente andaba realizando sus labores diarias. Subaru se encontró en una calle más estrecha, tomando otra curva y ahora se encontró con un rostro familiar. Ante él, un comerciante verde regateaba la venta de mercancías. Subaru se iluminó antes de acercarse a esta figura. «Oye, Otto», saludó alegremente al comerciante. «Conozco esa voz». Otto pensó con temor, lentamente giró la cabeza solo para encontrarse con la vista de un Subaru felizmente sonriente. Otto reprimió un grito de desesperación. Una vez más su camino se cruzó con el de Natsuki Subaru.